Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Divulga Podcast, un podcast donde platicamos sobre ciencia y sobre las personas que están detrás. Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, así que hoy estamos con Cristel Paola. Así que, ¿qué tal, Cristel? ¿Cómo está? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Pues bien, bien. Y bueno, solo para darles una breve introducción de quién es Cristel, pues Cristel es química bióloga de acá de la USAC y sacó su doctorado en ciencias médicas en la Universidad de Kumamoto, en Japón. Y bueno, vamos a platicar varias cosas sobre su vida y todo, pero ¿cómo ha estado? ¿Qué tal? Bienvenida a Guatemala, por cierto. Gracias, muy feliz de estar acá. De hecho, ya dentro de poco me regreso. Sí, eso me estaba contando. Tengo un poco de tristeza, pero bien, comiendo mucho, paseando, lo más importante, asoleándome, visitando a mi familia. Entonces ha sido... ¿Ya tenía tiempo, no, venir a Guatemala? Sí. 2 años desde la pandemia. Ah, ok. Sí, porque el año pasado no se pudo viajar y este año dije... lo tendré que hacer. De que viene, dice usted. De que voy. Y lo logré. Ahora esperemos que pueda regresar. Ah. Porque hay muchos casos y, bueno, depende del... Hay que hacer PCR, lo normal, etcétera, ¿no? etcétera. Sí, el nuevo normal. ¿Y cómo has sentido, Guate? ¿Siente que está diferente a como... O sea, estamos igual, ¿no? Creo que hay cosas que están igual y hay cosas que son diferentes. Ajá. Por ejemplo, la gente sigue siendo amable, la comida sigue siendo buena, hay calles que no han cambiado nada, hasta pintadas del mismo color. Con los mismos baches y todo. Sí, no, pero hay otras cosas que sí, siento que el tráfico, oí a todo el mundo quejarse, sí. Y sí, es increíble lo mal que está el tráfico. Ah, o sea, sí estamos mal. Sí, siento yo que está terrible. Y todo está muy caro. ¿Usted cree? Sí, bueno, ese es mi... Londres es más barato. No es más barato, pero hay algunas cosas, de hecho, que aquí me han costado exactamente el mismo precio que allá. No. Y es así como... Estamos igual de caros que en Londres, no puedes. Por algunos productos. O sea, si me voy de viaje a Londres, pues no voy a sentir como tanto el golpe. Sí, algunas cosas, pero sí, eso sí está diferente, para mal. Ah, wow, eso es... Pero de ahí todo sigue lindo, la gente sigue amable. Buen clima, ¿no? Sí, muy, muy bonito. Todo este diciembre ha sido muy bueno. Un día ha estado nublado. Sí. No ha llovido para nada. Muy satisfecha. Sería raro que lloviera. 5 estrellas. Bueno, y bueno, para hablar como... Básicamente usted ahorita, como platicamos un ratito, se está dedicando a anticuerpos monoclonales. Pero, ¿de dónde? O sea, ¿cuándo diría usted que inició? Porque yo siento que cuando uno empieza algo no es como, uy, no, yo en 5 años voy a trabajar con anticuerpos monoclonales. Porque sí. ¿Cómo fue que cómo nació ese interés para comenzar? Bueno, creo que la vida me trajo. ¿La vida? Los caminos de la vida. Porque en realidad, cuando yo estaba terminando la carrera, yo estaba muy interesada, aún no sé por qué, lo hemos discutido con toda mi familia y no sé por qué yo quería irme a Japón. Entonces mi objetivo en realidad era irme a Japón. ¿Y por qué? No sé, empezó mi obsesión japonesa desde que tenía como 12, 13 años. Sí, y iba a los eventos culturales. Cuando estaba en la carrera empecé a estudiar japonés con otros amigos. Bien decidido. Y entonces, sí, no sé por qué, pero yo quería irme a Japón. Y quería seguir estudiando una especialidad. Entonces, cuando estaba terminando aquí la carrera, lo que más me interesaba era el VIH. Era uno de los tópicos que más me interesaba. Me gustaba mucho desde el nivel de vista científico, pero también social, porque todavía como hay mucho estigma y tiene tantos factores socioculturales asociados, entonces lo que quería era como especializarme en el VIH. Okay. Y justo en esa época descubrí que habían becas para irse a estudiar a Japón, podían estudiar el posgrado. Entonces decidí aplicar, pero las becas eran a través de la embajada de Japón. Y luego uno solo daba como 3 opciones de las universidades a las que querías ir, y ellos, bueno, si las universidades te aceptaban, luego era así como, bueno, hay que escoger la primera, pero no había como... No le hacían entrevistas ni... Hice entrevistas y exámenes, pero todo fue con los miembros de la embajada. No era un profesor o algo así. Entonces yo me recuerdo que escogí la universidad que escogí porque tenía el centro de investigación del VIH-Sida. Y entonces dije, bueno, ahí tiene que haber algo que me guste, pero no fue específicamente, bueno, como en Estados Unidos, en Europa, que hacen rotaciones y que dicen, bueno, voy a este laboratorio a trabajar esto, ¿no? Fue así como, voy a esta universidad, a este centro,
Y hasta el día de hoy no sé cómo escogieron a qué laboratorio fui a caer. Ellos le mandaban. Entonces, tú aplicas a la universidad y al centro, pero habían muchos grupos. Y el que me escribió, que fue al final mi profesor, porque me recuerdo que apliqué a 2 universidades y en una de estas universidades solo me escribió la oficina de estudiantes internacionales y en la que al final me decidí, me escribió mi profesor, que qué era lo que estaba haciendo y que podíamos... Entonces dije, bueno, él me tiene parece... Interés. Tiene interés, se mira como que va a ser mejor mentor y por eso me fui a su universidad y casualmente él estaba trabajando en anticuerpos monoclonales contra el VIH, porque sí sabía que iba a ser VIH, porque todo el centro trabaja VIH. Pero podría haber sido carga viral o, no sé, células T o lo que fuera. Pero yo fui por casualidad y terminé en el laboratorio donde estaban estudiando anticuerpos contra el VIH y me gustó. Qué bonito. Y luego, cuando ya estaba encaminada con los anticuerpos humanos, luego pues me moví a los anticuerpos monoclonales, pero veterinarios. Sí. Ahorita vamos a entrar a eso. Pero, regresando, ¿cómo fue llegar a Japón? Porque, bueno, si ya desde los 3 ustedes tenían como una idea de cómo era Japón y todo, aún así fue como un choque de venir acá, de acá a irse para allá. Sí. ¿O dijo, no, era lo que esperaba? No, bueno, yo creo que nunca tiene uno... Las expectativas nunca son 100% equivalentes a la realidad. Entonces había muchas cosas que sí esperaba, y porque yo en esa época me recuerdo que miraba mucho anime y es muy realista, entonces algunas cosas eran iguales en la vida real que en el anime. Yo estaba sorprendida, pero creo que no, lo que más me impactó quizá fue el shock cultural, de que vienen de Latinoamérica, de Guatemala, donde todo el mundo platica, donde nos damos besos y abrazos, y llegar a un país en el que hay mucha individualidad o mucho espacio personal, donde son todos muy amables, pero son muy fríos. Entonces, pero es lo normal de ellos, ¿no? Sí, es lo normal, pero yo creo que yo no pude ver cómo me iba a afectar. O sea, sí le afectó. Sí, se siente, yo me sentí extrañando mucho el calor humano. ¿De verdad? Sí, creo que eso fue lo más difícil, y que trabajan muchas horas y es muy difícil entonces tener un balance o un equilibrio entre la vida laboral y la vida personal, porque existe, bueno, donde yo creo que en todo Japón, pero existe esa tradición de que uno no se puede ir antes del jefe. Y el jefe se iba a las 9, 10 de la noche. Y nadie se iba. Y nadie se iba hasta que él no se fuera. Wow. O él de verdad llegaba a trabajar todos los días, incluso fines de semana. Yo a veces tenía que ir porque tenía que cuidar células y entonces tenía que darles de comer, y él estaba ahí el sábado o el domingo. Esas creo que fueron las 2 cosas más difíciles, pero luego también habían cosas muy buenas. Me gustaba mucho la comida, me gustaba la cultura de los festivales, era todo muy ordenado, muy limpio, muy seguro. Entonces tuvo como todo, ¿no? Cosas buenas y cosas malas. ¿Y cómo fue, por ejemplo, ya en el lab empezar a trabajar ya con anticuerpos monoclonales? O sea, pues aquí me imagino que... No sé si lo vio aquí cuando estuve en la licenciatura, tal vez sí. O sea, creo que todos hemos escuchado más que todo, pero nunca nadie te da como... No tienes como una clase, tengo yo de llevar una clase que se llama... Yo creo, cuando yo estaba haciendo mi doctorado, yo me sentía muy feliz de la base teórica que tuvimos acá, porque siento que nos habían enseñado la base de muchas cosas y nunca sentí como, ay, eso no me lo enseñaron, o en lo que obviamente estábamos detrás, quizá fue en la práctica, porque yo nunca había hecho PCR, por ejemplo. Me acuerdo que en mis tiempos nos enseñaron un kit y alguien lo hizo y nosotros solo lo vimos. Por ejemplo, cuando teníamos los laboratorios de inmunología, eran un ELISA para 5 personas y este tipo de cosas, que fue todo muy... Y ustedes sí llevan inmunología, nosotros no llevamos, por ejemplo. Sí, nosotros llevábamos un curso de inmunología fuerte y la teoría fue muy buena, pero creo que nos faltaba más involucrarnos un poco en la práctica. Entonces, en términos de las bases científicas de las pruebas que estaba haciendo y de lo que estaba haciendo, yo no tenía problema. Pero hubo muchas tecnologías y muchas técnicas que yo nunca había hecho. Sin embargo, como era estudiante, pues no importaba. Ya sabía. Ve y arruina esto y aprende. ¿No? Sí,
Entonces siento que la transición en el laboratorio no fue tan difícil. Y era un laboratorio pequeño, teníamos técnicos y no había nadie, por ejemplo, no había postdoc en esa época, entonces no había nadie que estuviera... Solo había como el profesor, un profesor asistente y los técnicos. Entonces... Y los técnicos, me imagino que fue como, uno tenía dudas y ellos que lo han hecho como 1,000,000 de veces, saben más perfecto. que... Ajá. Sí, nunca nos quedó tan bien como a ellos, pero y todos te ayudaban. Y entonces, aprender en el laboratorio no fue tan difícil. Cuando yo llegué a este laboratorio, fue más o menos 2010, en el campo de anticuerpos monoclonales humanos se estaba como produciendo un cambio. ¿Por qué? De técnica, era como el inicio de las técnicas más modernas que se están utilizando ahora. Entonces, yo recuerdo que en ese año empezaron a publicarse artículos que usaban técnicas en las que podían encontrar, porque bueno, el objetivo principal, tal vez tengo que regresar un poco, el objetivo principal de nuestro proyecto era encontrar anticuerpos monoclonales contra el VIH que tuvieran como un espectro grande de neutralización y que fueran así muy fuertes y que pudieran atacar a muchos subtipos del VIH. Pero estábamos utilizando una técnica que era un poco clásica, en la que tradicional, sí. Teníamos la célula habíamos escogido la muestra de un paciente que nunca había como experimentado síntomas, era VIH positivo, pero no había desarrollado síntomas y no había ningún haplotipo especial. Era como un paciente inmune al VIH. Exacto, pero hay algunos pacientes en los que se ha asociado con células T y con otras cosas, pero en este paciente no había ninguno de esos factores protectores que ya se conocían. Y su suero era muy, muy bueno para neutralizar el VIH. Entonces, lo que mi profesor quería que hiciéramos era encontrar esos anticuerpos especiales. Que él tenía. Como la bala de oro. Suena como muy poético, ¿no? Como tipo película, de que hay un paciente que no le pasa nada, está enfermo, pero no le pasa nada. Y es como, en su sangre está la cura. Sí, en su sangre está la cura. Pero, y cuéntenos, nosotros queremos encontrarla. Pero al final leí que sí les fue bien, porque que llegaron hasta fases clínicas, ¿no? Con uno de ellos llegaron hasta fases clínicas, pero creo que solo llegó a la segunda fase clínica y no creo que haya pasado a la tercera. Luego yo me cambié de laboratorio, entonces no sé con muchos detalles si llegó a la tercera, pero sí llegaron a la segunda fase clínica. El problema, como te decía, es que era una técnica muy tradicional. Entonces teníamos las células de este paciente, las células B, y las inmortalizábamos con el virus de Epstein-Barr. Y luego hacíamos una gran dilución tratando de tener muy pocas células en pequeños pocillos y las cultivábamos por semanas. Eso era lo que más tiempo me costaba. Entonces, y durante este proceso algunas células se morían, otras que estaban produciendo anticuerpos dejaban de producir anticuerpos, porque al fin y al cabo las estabas infectando con algo que que cambia su información genética. Entonces, al final, por ejemplo, con esta técnica logramos encontrar, en los años en los que estuve trabajando, 25 anticuerpos, y de esos uno fue a fase clínica. Pero fue como emocionante, ¿no? Como tal vez sale, ¿no? Siempre es agridulce, porque siempre hay esperanza y hay mucha, creo que en toda la ciencia hay siempre mucha frustración y hay muchas cosas que no salen y hay muchos experimentos que no funcionan y así es la ciencia. Pero en esa época entonces empezaban técnicas que permitían encontrar hasta 100 anticuerpos de un solo, en mucho menos tiempo de lo que estábamos haciendo. Y por ejemplo, ahora que me moví al campo veterinario, pues las muestras son de animales, sin embargo las tecnologías son plataformas que se originaron en la investigación humana. Y les ponía yo de ejemplo, en el último proyecto en el que yo estuve, por ejemplo, en el del COVID, con anticuerpos de cerdo, y en el de las vacas con anticuerpos contra la fiebre aftosa. La plataforma que nosotros desarrollamos te deja encontrar, no sé, 150 anticuerpos
en un espacio de, digamos, 2 o 3 meses. Pero uno de nuestros nuevos estudiantes de doctorado está tratando de modificar una de las nuevas plataformas que hay, que se llama 10X Genomics. Y hicieron un estudio piloto, y en el estudio piloto lograron identificar en total 7,000 anticuerpos. ¿En el mismo tiempo? En 2 o 3 días. No. Entonces es... las plataformas hay que patentar ya. No, ellos ya lo patentaron. No, es una plataforma que ya está patentada. Solo es una mejora. Sí, solo la tiene porque está patentada para humanos. Y entonces estamos tratando de patentarla para animales. No va a ser nuestra patente. Pero está tratando de utilizarse para animales. O sea, sí es una diferencia muy grande. En cuestión de tiempo y de resultados. Y de resultados. El problema entonces es que obviamente es mucho más cara. Tal vez cuando tú empiezas, porque cuando empiezas a ver el precio por anticuerpo, es muchísimo más barato, porque por ejemplo con la primera técnica requiere tanto tiempo que es un anticuerpo es mucho más caro. ¿Cuánto cuesta un anticuerpo? Depende. ¿Más o menos? Pero por ejemplo con esa técnica un anticuerpo costaba casi hasta... no sé, este es un número random. No tienen muchas bases científicas, pero porque hay muchos gastos involucrados. Pero digamos que iba a ser quizá unos $500, $500 a $1,000 por anticuerpo. ¿En el de 7,000? No, en el primero. En el primero. En el segundo, en el que uno puede encontrar 150, los anticuerpos monoclonales son muy caros. Está caro. En el intermedio, el precio pues ya mejora y quizás son como $100, $50-$100 por anticuerpo. Pero en el último, como tienes tantos anticuerpos, es quizá como $1. Pero la técnica, necesitas el equipo, necesitas los es comprar, y me imagino que la primera inversión es como la de que sale una lágrima. Sí, entonces con las otras se siente que inviertes un poco menos. Porque por ejemplo en la segunda técnica en la que yo utilicé para los anticuerpos de COVID es básicamente PCRs, retrotranscriptasas reversas y todo. Pero el gasto inicial no es tan fuerte como el último, en el que hay que tener reactivos nuevos, en el que hay que tener un equipo especializado. Y pongámosle, de ahí sale la otra pregunta, porque por ejemplo ¿qué tan común es que se trabaje con anticuerpos monoclonales? Porque por ejemplo aquí en Guate es como... O sea, solo se habla de eso, es como... Y no se ven. Sí, pero hasta el mismo tiempo, ¿qué tan caro es? Porque PCR es caro, pero PCR es muy común. Entonces es como se vuelve relativo. Pero pongámosle, ¿qué tan lejos está que los anticuerpos monoclonales se vuelvan tan comunes como PCR, por ejemplo? Porque PCR es caro, obviamente es caro, el equipo, la primera inversión es cara, pero no es como... no vale la pena o cosas así. Todos saben que vale la pena comprar PCR. Creo que tal vez depende de qué tan seguros estén de que la enfermedad contra la que quieres obtener anticuerpos realmente... Déjame ordenar mis pensamientos. Depende de qué tan importantes son los anticuerpos para esa enfermedad. Porque si bien es cierto que en muchas enfermedades los anticuerpos son los que producen protección por vacunación, etcétera, también hay otros en los que existe mucho, los virus escapan mucho de los anticuerpos y entonces ¿cuál es el objetivo de tu anticuerpo? ¿Va a ser diagnóstico? ¿Va a ser con fines al tratamiento? Es muy caro desarrollar si no hay una idea clara de por qué quieres obtenerlos. No sé si... Sí. Y creo que quizá esa es la razón por la que no son tan famosos ahora como el PCR. Sin embargo, sí se están investigando anticuerpos para muchos... Pero hay muchos labs que tienen su propio de anticuerpos monoclonales, por decirlo así. Sí, y desde luego, por ejemplo, en el instituto en el que yo trabajo hay muchos anticuerpos, porque, bueno, después, tal vez haciendo un pequeño paréntesis, luego me cambié al mundo veterinario y tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Una de las desventajas es que los animales son menos importantes que las personas en términos de investigación y hay muchísimos menos reactivos. ¿Reactivos? Sí, por ejemplo, si tú quieres investigar incluso las células B, por ejemplo, las células B
de vacas. Ujú. Un compañero de mi grupo de investigación fue el que acaba de desarrollar como el panel de anticuerpos que necesitas utilizar para poder seleccionar las células B que producen anticuerpos, por ejemplo. Cuando tú estás trabajando con humanos y quieres hacer citometría de flujo, tienes muchos reactivos y con muchos colores, y puedes decir, yo quiero saber qué marcadores en la célula dicen que esta célula produce anticuerpos. Y entonces tienes un montón de reactivos y tienen muchos colores, y tú puedes hacer un experimento muy bonito, pero en las vacas nadie no hay muchas sabe. Opciones. Ah, ¿de verdad? Sí, o se cree que se sabe, pero no lo han confirmado, o hay solo este color, y entonces si tú quieres utilizarlo con otro, ya no se puede. Es como hacer el método de cero, por decirlo así. Sí, eso es algo. Y entonces hay muy pocos reactivos. Y esa es una de las desventajas. De trabajar con animales. De trabajar con animales. Y siquiera antes de tocar el tema de ese paso entre humanos y animales, porque después de su doctorado vi que se fue a Turquía. Y ahí trabajó como profesora y siguió trabajando con VIH. Sí. Pero ¿por qué ese lapso ¿por qué Turquía? Porque cuando estaba en Japón, esta es la parte de mi vida personal. Cuando estaba en Japón, conocí a un turco. Y me casé con un turco. Se casó. Y nos fuimos a Turquía y desafortunadamente no funcionó y nos divorciamos. Entonces fue cuando empecé a buscar otro trabajo. Porque una de las cosas que no me gustaba de Turquía en sí es que la investigación era más... estaba como muy enfocada. Tienen investigación fuerte, pero solo en ciertos temas. Por ejemplo, que me imagino que ha de ser algo similar a lo que pasa en países como acá, que se va uno a estudiar y te vuelves experto en algo y luego regresas y continúas eso, ¿no? Entonces no es como no sé, esta es mi opinión. No es, por ejemplo, como en Estados Unidos o en Inglaterra, que tienen investigación tan fuerte que hay muchos temas de investigación de muchas cosas. O sea, no importa qué quiere estudiar uno, sabe que en algún lugar en Inglaterra... en algún lugar probablemente hay un laboratorio que lo esté haciendo. Mientras que en Turquía sentí que mucha de la gente que tenía laboratorios, y tenía laboratorios muy buenos, seguían investigando lo que ellos fueron a investigar. Entonces los temas eran muy... No, había mucha diversidad. Sí, sentí que y no eran los temas que a mí me interesaban. A mí siempre me ha gustado la inmunología y la virología. Y pongámosle, también ahí fue donde hay una cosa de errores médicos. Hay un pequeño artículo de errores médicos. Eso fue como bien random, porque era como inmunología, y de nada como errores médicos. O sea, ¿cómo fue eso? Porque no tenía que investigar. Entonces tenía una compañera de trabajo, una amiga. Está muy interesante, y al final es como, este artículo es como... aprendimos. Es como para Guate. Es como, le dicen, era mi proyecto de viernes por la tarde. Y tenía esta amiga en la universidad que enseñaba historia de la medicina. Y un día tuvimos una discusión de los errores médicos y cómo, porque Turquía era también muy interesante en el tema sociocultural. A veces me parecía que era muy parecido a Latinoamérica en algunos aspectos y muy diferente en otros. Entonces decidimos hacer una investigación, una revisión de literatura al respecto, y sí, fue un poco random, pero fue muy interesante. Aprendí bastante. Sí, al final es como la conclusión, como que uno ya sabe, pero obviamente hay que comprobarse de que como cargadas de trabajo, mala infraestructura. Sí. Que pasa en muchos lugares. Sí, creo que pasa como acá, ¿no? Sí, pasa acá también, sí. Entonces, sí, en Turquía yo estaba intentando empezar quería continuar con investigación de VIH e incluso empecé algunos proyectos, pero no fueron aprobados, y trabajaba en una universidad privada que tenía como muy limitada la investigación. Y luego también yo me divorcié de mi esposo y decidí, bueno, vámonos a otro país, ¿por qué no? Sí, así como ya no tengo por qué quedarme aquí. Sí, porque Turquía sí tenemos todo el mundo ahora. Sí, entonces apliqué a varios lugares y terminé en el Reino Unido. Sí, y ahí es donde empieza el proyecto de la fiebre aftosa. Y es en la fundación de Bill y Melinda Gates. Es un instituto de investigaciones virales en el Reino Unido que tiene muchos proyectos, incluido en el que yo estoy trabajando, patrocinado, creo que es la palabra, financiado por la fundación de Bill y Melinda Gates. Y sí, tenemos muchos proyectos
que son financiados por ellos, y este es uno de ellos. ¿Y cómo fue ese paso? O sea, todo el tiempo, o sea, viendo el paso de trabajar de humanos a animales, porque todo el tiempo anterior había trabajado solo con humanos y después empezó, bueno, animales. Sí, fue un gran salto. ¿Qué tan diferente fue? Era el mismo tema, pero... A mí me pareció increíble porque hay cosas que son muy diferentes y otras cosas en las que es lo mismo. Porque cuando yo empecé a buscar trabajo en otros lugares, salió esta oportunidad y me pareció que era, a pesar de que, porque yo seguía que quiero seguir con el VIH, pero luego apareció esta oportunidad y me pareció muy interesante porque me iba a ofrecer aprender tecnologías con las que yo no había estado en contacto nunca. Como te había dicho, yo ya sabía por los artículos que había leído que habían nuevas tecnologías para encontrar anticuerpos, pero nunca había tenido la oportunidad de tenerlas en mis manos. Y luego dije, me parecía un buen lugar, ¿no? Un buen lugar. Sí, el instituto está en el medio de la nada, pero es un muy buen instituto. Sí. Tengo un grupo de trabajo que me gusta mucho, muy buenos mentores. Entonces decidí tomar ese salto. Y ellos también estaban felices con mi experiencia en anticuerpos. Creyeron que iba a ser suficiente porque los mecanismos son los mismos al final. Y entonces así fue como me moví al mundo veterinario. Primero estudiar anticuerpos contra la fiebre aftosa, después de vacunación. ¿Y cómo resultó eso? Pues ese ahorita estamos ya preparando el artículo. Ok. Empezó en el 2019, ¿no? Empezó en el 2019 y todo iba viento en popa hasta que vino la pandemia. O sea, sí los frenó la pandemia. Sí, nos frenó la pandemia porque tuvimos por lo menos, empezamos nuestro experimento todo el 2019, finales del 2019, y luego a partir de marzo, que fue que empezaron que íbamos a tener encierro, el lockdown, el gobierno decidió que de que no podíamos... O sea, no podían ir al lab. No podíamos ir al lab a menos de que fuera totalmente una emergencia o totalmente necesario, y como somos un instituto que también está financiado por el gobierno inglés, por ejemplo, este también es un número medio random, pero es más o menos como la mitad está financiado por el gobierno inglés y la otra mitad son proyectos como financiados por Bill y Melinda Gates o por otro tipo o Wellcome Trust, otro tipo de entes financieros. Entonces también el instituto entró a apoyar la investigación por COVID. Sí, y si quieres platicamos de eso, o sea... Y así fue como me involucré en ese proyecto. ¿Cuál es la historia? O sea, obviamente COVID se volvió muy popular y... Sí, y entonces todos los institutos empezaron a apoyar de varias maneras. Como que de repente había mucho dinero para COVID, ¿no? Sí, mucha del financiamiento se desvió a COVID. Y, por ejemplo, mucha de la gente que estaba trabajando conmigo entonces ayudó a hacer PCR diagnósticos. Otro grupo se quedó haciendo investigación en sí. Entonces, lo que sucedió es que nosotros... ¿Quieres más agua? No, todavía estoy bien, gracias. En el instituto hay... por ejemplo, se investigan, como te decía al principio, investigaciones virales de animales. Y entonces tenían cerdos. Y lo que investigan en cerdos, una de las enfermedades que investigan para cerdos es la influenza porcina. Entonces ya tenían el cerdo establecido muy bien como un modelo de infecciones respiratorias. Y al principio de la pandemia, cuando aún no se sabía si el COVID-19 podía o no podía infectar cerdos, en aras de avanzar la ciencia, entonces utilizaron los cerdos que tenían en el instituto para apoyar a la investigación de la vacuna AstraZeneca. Y entonces, por ejemplo, querían ver cuántas dosis se necesitaban o cuántos días entre las dosis para producir la respuesta más alta. Y de esas muestras, ese fue otro grupo en el instituto, el que se encargó de todo eso. Entonces, el instituto en realidad contribuyó directamente en tratar de entender el número de dosis y cuánto tiempo entre las dosis era el mejor al utilizar la vacuna AstraZeneca. Pero guardaron muchas muestras de ese experimento y
ahí fue donde nos involucró mi grupo, en que lo que queremos otra vez es encontrar anticuerpos que puedan neutralizar el virus de esos cerdos que han sido vacunados. Okay. Y como en esos meses entonces no pudimos trabajar en ningún otro proyecto que no estuviera relacionado con el COVID. Entonces, durante 3 meses trabajé solo en eso, en establecer la plataforma que ya teníamos que estábamos haciendo para las vacas contra la fiebre aftosa y adaptarla para anticuerpos de cerdo contra COVID-19. Okay. Y ese también ahorita estamos ahorita en la etapa en la que obtuvimos anticuerpos monoclonales, y lo que tenemos que confirmar es que funcione. Que sí se unan, que neutralicen, porque utilizamos técnicas para seleccionar células que creemos que son específicas contra el anticuerpo que estamos buscando, pero entre A y B siempre puede ser que tengamos células que son no específicas, o células o por ejemplo que el anticuerpo necesite modificaciones que la célula le da que nosotros no podemos replicar, etcétera. Entonces ahorita estamos ya en la última parte. Pero me vine de vacaciones, entonces no sé. Pero y pongámosle, ¿qué tan común es hacer esto de usar cerdos como modelo experimental? O sea, suena un poco extraño, porque regularmente lo más común es ratones, obviamente, por el costo, más que todo por el costo, porque si no, creo que todos usarían. Simios serían, pero es muy caro. Sí, y en cuanto a simios, también en muchos países ya no los utilizan. En realidad, chimpancés, yo no sé mucho de biología, así que si digo alguna tontera, lo siento, pero por ejemplo, chimpancés está prohibido utilizar en muchos países. En las investigaciones, VIH todavía utiliza, por ejemplo, en algunos todavía utilizan macacos. Se utilizan sobre todo macacos en los que aún quieren utilizar monos. Es justificable, es como complicado justificarlo. En ese sentido, porque ese también es otro paréntesis, era un punto que pensé mucho antes de cambiarme de rama de la investigación. Y es que yo no estaba cómoda de trabajar con animales, con ratones. Y lo que me gustó del instituto es que son muy responsables en cuanto a la investigación animal que hacen. Sí, creo que en general debería ser así, pero el comité de ética y todo. Sí, tienen un comité ético muy fuerte y están desarrollando muchas técnicas que lo que intentan es que ya no se tengan que utilizar animales, hacer membranas de tejidos, o hay pequeños grupos que están haciendo eso. Pero regresando entonces al cerdo, en cuanto a respiratorias y también a respuestas inmunes, se creen que son mucho más parecidos a los humanos que los ratones. Y están, como te decía, está muy bien estudiado en el instituto porque han estudiado la influenza porcina. Hay muchos grupos que estudian influenza. Y ya los tenían ahí. Entonces por eso decidieron utilizar los cerdos, pero en general es precisamente por eso, porque creen que es un poco más cercano a la fisiología y la anatomía del sistema respiratorio. Incluso el nivel de expresión de por ejemplo, de los receptores de los virus en los tejidos pulmonares y bronquiales y todo eso son más parecidos al ser humano que entre un ser humano y un ratón. Esa es una de las ventajas. Sí, de las ventajas y por las que los utilizaron. Porque como dices tú, usar ratones es mucho más rápido y mucho más, porque son más pequeños y son más baratos. Pero, sí, me imagino que tener cerdos, uno necesita mucho terreno también. Hay instalaciones bastante grandes y sí, se necesita más inversión. No es como una caja donde puedes tener un ratón. Tienen su enclosure pero también se preocupan mucho de su salud mental, entonces tienen lugares para jugar y lugares ¿de verdad? Sí, tratan de tener como un ¿Cómo es la palabra para eso? No me acuerdo. Para ver el ambiente de los animales. Sí, tienen como más cuidado en su salud mental.
Sí. Qué bonito. Sí, porque eso solo lo había escuchado como en perros, que pues, o sea, cuando tienen... O sea, he visto que... Bueno, eso lo he visto. Ajá, que hay institutos donde se trabaja con perros y, o sea, hay como un acariciador o cosas así porque necesitan cariño. Bueno, nosotros no creo que tengan un acariciador. Para cerdos. No, pero sí, por ejemplo, tienen juguetes y tienen cosas que los estimulan. Qué bonito. No es como estar encerrados y ya. No. De hecho, ahorita para Halloween, ¿no? Hicieron unas calabazas, los cuidadores, los servicios animales hicieron calabazas así con figuritas y luego se los dieron a los cerdos para jugar y hay videos de ellos jugando. ¡Qué bonito! Sí, son muy tiernos. Y las vacas, porque en el instituto en el que yo trabajo hay como un área restringida donde trabajan enfermedades que son muy infecciosas para animales, entonces tiene como una bioseguridad muy alta. Yo no he encontrado a esa área donde están las vacas que, por ejemplo, en el Reino Unido la fiebre aftosa no es endémica y la fiebre aftosa es muy contagiosa. Entonces tiene que ser trabajada en altos niveles de bioseguridad, etc. Para que no se escape. Entonces, por ejemplo, esas áreas nunca las he visto. Pero como yo he trabajado con vacas que solamente están vacunadas, ellas están en una granja que no está en nuestras instalaciones aparte y son muy juguetonas y siempre están corriendo. La verdad es que nunca había estado tan cerca de las vacas y me dio tristeza cada vez que como hamburguesa. Porque son lindas. Son lindas, son muy juguetonas, son muy listas, tienen una personalidad. Siempre había una que era así como más tímida. Sí, que es lo que pasa. Hombre, yo yo nunca había visto un cerdo y de repente aquí en veterinaria tienen cerdo y cuando los fui a ver, bueno, yo me impacté porque son muy grandes. Yo me imaginaba, es que uno en internet mira los cerditos bebés y cosas así, y ahí había un macho. Pero es como un animal que te pisa y te mata. Sí, bueno, las vacas también. Por ejemplo, cuando tienen que tomarle sangre y no les gusta, es peligroso porque son grandes y pesan. Creo que uno no dimensiona el tamaño de. Exacto. Yo me acuerdo que cuando estábamos tomando las muestras y había que las pesan, ¿no? Para ver si están saludables y todo, así como 600 kilogramos. 600 kilogramos. O 300, no sé. Pero era mucho. Sí, ¿no? Sí, dependiendo de qué tan jóvenes son. y pongámosle ahorita que, está en estos proyectos, está terminando este artículo de la fiebre. O sea, ¿qué viene para usted? ¿Qué planea? ¿Piensa seguir en ese instituto? De hecho, sí. Ahorita que estoy de vacaciones, pero ahorita que regrese, entonces voy a hacer exactamente lo mismo, que es a adaptar esta plataforma de... ¿Cuál será la palabra en español? Como de término medio, donde uno puede obtener 100 a 150 anticuerpos, pero en pollos. Y entonces, por ejemplo, la tenemos ya, porque ese era el objetivo principal también. El proyecto por el que me contrataron, pues era anticuerpos o respuesta de anticuerpos contra la fiebre aftosa. Pero caía también, tiene como cae sobre otro gran proyecto que se llama Antibody Hub, que es como busca entonces poder producir anticuerpos veterinarios de diferentes especies. Y entonces el de anticuerpos contra el COVID en cerdos cae en ese proyecto. Y entonces el último objetivo no el último, pero el proyecto en el que yo entonces ahora estoy involucrada es utilizar o adaptar esas plataformas, pero ahora en pollos. Y entonces el punto es ese, tener una herramienta que permita obtener anticuerpos monoclonales en diferentes especies contra diferentes enfermedades, solamente haciendo pequeñas adaptaciones. Como ya se tiene un método como validado, ya solo se cambia el animal. Entonces, por ejemplo, entre las vacas y el cerdo, primero está la muestra, ¿no? Que las muestras son diferentes y dependiendo de la enfermedad puede que la muestra sea de mejor o peor calidad. Y luego, como utilizamos PCRs, entonces están los primers y los marcadores que utilizas para seleccionar las células. Todo eso es lo que se tiene que cambiar, pero el concepto en sí es el mismo. Y entonces ahora, pues, le toca a los pollos. Y van a ser anticuerpos contra el virus de la bronquitis infecciosa, que también es un coronavirus, pero de pollos. Sí, y póngame, también lo otro es, por ejemplo, si es caro como tratamientos de anticuerpos para humanos, no es como algo
muy común, o que uno diga como voy a ir a la farmacia por mis anticuerpos. O sea, sería muy genial. Quizá en el futuro. Sería muy genial, o sea, sería como medicina súper personalizada, como dejo mi muestra hoy y mañana voy por mis anticuerpos. O sea, sería muy genial, imagínense, todo sería como, pero no se puede, es caro. Todavía no. Y aún así es caro, o sea, me imagino que aún en primer mundo cualquier tratamiento con anticuerpos es caro. O sea, ¿cómo, si es caro para humanos, cómo es que existen como estos tratamientos para animales o...? Sí, bueno, de momento todavía no se han establecido como tratamientos. Y por ejemplo, en el de la fiebre aftosa, los anticuerpos que se están buscando se tienen pensados más usarse como una plantilla para buscar mejores vacunas. Okay. Porque entonces tú obtienes, tienes tus vacas que has vacunado, obtienes los anticuerpos. Y entonces tienes unos anticuerpos que son muy buenos para... Quizá también no hablamos de eso, pero la fiebre aftosa tiene muchos subtipos o muchos serotipos. Y entonces tal vez si encuentras un anticuerpo que pueda utilizarse contra diferentes serotipos o que sea más difícil para el virus escapar de ese anticuerpo. Entonces el segundo paso es tratar de identificar a qué parte de la fiebre aftosa se une ese anticuerpo, encontrar el antígeno, el epitopo. Y eso, bueno, hay otro grupo, porque eso es lo que me gusta también del Reino Unido, que hay mucha colaboración. Entonces, no, porque en realidad un laboratorio, una persona no lo puede hacer todo. Sí. Entonces, tenemos otro grupo con el que colaboramos, que está en Oxford, donde hacen cristalografía y entonces donde van a cristalizar el anticuerpo. Cristalizan los anticuerpos. Y ver exactamente dónde es que se une, cómo se une. Como para ya tenerlo más. Y entonces ya una vez que tengas esa información puedes decir, wow, estos residuos, por ejemplo, son muy importantes. Y si produces una vacuna que tenga este fragmento, entonces probablemente va a ser más efectiva a que si usas el que estás utilizando ahora, por ejemplo. Entonces creo que si ahorita en el mundo veterinario el objetivo de estos anticuerpos monoclonales, más que ser tratamiento, es buscar mejores vacunas o que te puedan servir de reactivos. Como te mencionaba, hay muy pocos reactivos especialmente para pollos y para vacas. Entonces quizá no son los más neutralizantes, pero puedes identificar que se une a esta parte y entonces ya lo puedes utilizar en otros experimentos si quieres detectar ciertas células o si quieres también para pruebas diagnósticas, ¿no? Puedes desarrollar un kit y etcétera. Sí, es como ¿qué? Investigación básica que se puede aplicar para cualquier cosa. Sí, exacto, se pueden aplicar para más cosas. Y luego que, si bien es cierto que los animales son menos importantes que los humanos en términos de salud, como tienen tanta importancia económica. Por ejemplo, en el instituto en el que estoy no hay investigación de animales que no tengan importancia alimenticia. Sí, por ejemplo, están las vacas, cerdos, y pollos, igual es enorme el mercado. Sí, ovejas, cabras. No hay, por ejemplo, no hay investigación de nada relacionado con perros o con gatos. Es solo... Es más para la industria alimenticia. Exacto. Que sí hay capital ahí. Sí, entonces, sí, es increíble la cantidad de vacunas que hay para el mundo animal. Sí, porque me imagino que cabal es como cuando hay por ejemplo, la fiebre aftosa, que igual, no me acuerdo, o sea, sí es bien contagiosa, que si una vaca se enferma y está con otro montón, pues todas... Es muy y después hay que sacrificar a todos. Sí, creo que la última vez que tuvieron, por ejemplo, en el Reino Unido, y les siempre lo repiten, pero es que fue muy impactante. La última vez que tuvieron una epidemia de fiebre aftosa, tuvieron que sacrificar a muchos animales y perdieron casi 2 billones de libras esterlinas entre todos los animales que tuvieron que sacrificar y las pérdidas de las granjas. Pues son realmente devastadoras. Y en lugares en los que por ejemplo, si países quieren exportar su carne y todo eso, no pueden hacerlo si tienen fiebre aftosa. Entonces tiene mucha importancia económica y por eso hay capital. Qué interesante. Y pongámosle, en un futuro piensa regresar al tema de VIH. Pues... O ya pasó. Ahorita es como... Es que básicamente podría hacer lo que quisiera. Sí, nunca digo nunca. De momento todavía me quedan varios años porque este proyecto apenas va a iniciar. Y pues bueno, no sé, cuando ya hayan pasado 2 años quizá decidiré. También ahorita, por ejemplo,
saqué la licenciatura, luego hice doctorado, ahora estoy haciendo un postdoctorado y aún no he decidido, por ejemplo, si quiero seguir en la academia y tener mi propio grupo de investigación o si me gustaría más irme a la industria y trabajar en algo de desarrollo o incluso trabajar en algo científico pero que no sea la investigación, porque una de las desventajas es que todo es por contratos, bueno, que yo me quejaba, pero luego platicando con unos amigos acá, o sea, estamos igual, pero, o tal vez yo estoy mejor porque todos los contratos tienen prestaciones, pero siempre son solo 2 o 3 años. Sí, es como hay mucha incertidumbre también. Exacto, y no sé si quiero seguir toda mi vida así, o sea, en el Reino Unido también es... uno puede seguir haciendo postdoc hasta... O sea, hay postdoc de 50 años. Ajá. Y no sé si quiero hacer eso, porque me gusta mucho el trabajo de laboratorio, pero también me he dado cuenta que con el tiempo se puede volver muy físicamente... Desgastante. ¿Pero y por qué? ¿Por las horas que hay que estar ahí? Sí, las horas, y que cuando estás en un punto en el proyecto en el que hay que entregar resultados o en el que hay que hacer cosas, a veces trabajas 12, 14 horas diarias, vas los fines de semana y bueno, sí, lo normal. Y la incertidumbre, ¿no? De 2 años, 3 años y luego otra vez tienes que estar buscando trabajo como un año antes también, ¿no? Sí, para que haya tiempo de aplicar y las entrevistas. Sí, porque no es así como, sí, una semana, no, es como por lo menos 6 meses y eso es bastante desgastante y cansado. Sí, ahorita estoy buscando trabajo. O sea, es como otro trabajo, básicamente. Exacto. Lleva tiempo. Tienes que invertir tiempo. Y ahora en muchos lugares tienes que aplicar y escribir carta y hacer el CV de esta forma. Y luego rellenar formularios. Sí, muy mal, ¿no? Hacer presentaciones. Requiere mucho tiempo. Entonces, esa es la parte que menos me gusta. Ok. Y pues... Sí, entonces todavía no sé qué va a ser de mí en 5 años. No sé si voy estoy pensando si seguir en el mundo de la academia o si tratar de conseguir algo en la industria o incluso trabajar en ciencia, pero en cosas como edición o en ciencias en comunicación de la ciencia. O sea, creo que también ese es una debilidad que tenemos, que cuando estamos acá y se nos habla de la ciencia, la única forma que se nos presenta es ser investigador y trabajar en el laboratorio, y esa es la única forma. Pero creo ¿qué otra forma hay? Pues, como te decía, hay, por ejemplo, mucha gente que trabaja por ejemplo, la gente que trabaja en Nature y que lee artículos y hace resúmenes, o mucha gente que trabaja en la industria desarrollando, por ejemplo, esta plataforma que utilizamos que nos da 7000 TNX, tiene muchos científicos que se dedican a eso, o trabajar con gobiernos tratando de hacer no sé, informándoles, etcétera. Y póngale, si usted quisiera volver a Guatemala y dice, no, hoy quiero regresar, ¿podría hacer algo con lo que sabe aquí en Guatemala? Es una pregunta difícil. La verdad, me imagino de que si me esfuerzo y si tal vez contacto a las personas que ya tienen como una plataforma de inicio, yo creo que sería posible. Por ejemplo, he visto que hay, por ejemplo, unos secuenciadores muy buenos en Guatemala ahora. Entonces creo que sí se podría, pero necesita cierto esfuerzo, ¿no? Para poder lograr las gestiones necesarias y... Pero no está imposible. Yo no creo que nada sea imposible. Qué optimismo muy grande. Solo requiere más esfuerzo, quizá. Porque sí, o sea, no está nada... Hasta donde yo sé, no hay nada ahorita que esté, o no hay ningún proyecto que esté específicamente trabajando en anticuerpos monoclonales. Podría ser que puede ser que haya alguno, pero hasta donde yo sé, no. Entonces creo que necesitaría inversión inicial y gestiones y todo. Pero no creo que sería imposible, solo que es difícil. Okay. Y bueno, ya para ir terminando, no sé, ¿qué le diría a alguien que quiere empezar en un camino de la ciencia? Creo que lo que más me hubiera gustado a mí que me dijeran es que estar preparado a que hay mucha frustración
Yo sé que suena que... todo pesado, pero no, es que de verdad muchas veces uno tiene o sea, no sé, uno mira las películas así como hipótesis, lo prueba, eureka, y todos están felices, pero en realidad hay muchos círculos, esto funciona, pero entonces esto se arruina, y entonces arreglo esto, y esto se arruina, y bueno, esto no funciona, etcétera. Entonces hay que estar preparado para enfrentarse a esa frustración. También les diría que, bueno, de que se puede, y de que si eso es lo que quieren, adelante, pero tal vez eso de no idealizar de que todo va a ser como en las películas. Como en las películas. Quisiera que me lo hubieran dicho, no. Sí, no sé, pero muchas gracias, Cristel, por pasarse acá. Muchas gracias por invitarme, ha sido un gran gusto, y gracias por todo. Sí, no, y gracias. Espero que haya disfrutado Guatemala. Siempre. Y no, bueno, gracias a la gente que nos escuchó, y bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias, adiós. Bye, bye.